de esta charla que titulamos Unir a la izquierda para ser alternativa, que se da en un momento particular de una crisis que se vive profundamente, sobre todo en el bolsillo. Muy pocos de los que están acá vivieron los elementos que tiene esta crisis inflacionaria, que en el año 89 derivó en hiperinflacionaria, todavía no, pero una inflación que hay que remontarse a esa época, y ya algunos más, Edgardo sí vivió la del 89, algunos más han vivido la crisis de deuda y la crisis social del 2001, que por supuesto todavía no a esos niveles, pero que hoy también están sobre la mesa. O sea, el debate de la unidad de la izquierda tiene un marco, y el marco es esa crisis que obliga a charlar la unidad de la izquierda para la intervención en las luchas o en las eventuales explosiones que puede haber, subproducto de semejante asfixia al pueblo trabajador, posiblemente antes o después de las elecciones, pero inevitablemente, y obviamente también en el plano político, que en la Argentina y en todo el mundo todavía se procesa mediante las urnas, mediante lo que son las elecciones. Pero bueno, esta charla trata de tener un equilibrio entre esas dos cosas, máxime que venimos de hace unos días una jornada que, pese a sus convocantes, tanto la CGT como la distinta CTA, fue una jornada para hacer que se hace, pero no quisieron hacer demasiado, aún así, y con la izquierda lamentablemente sin poder actuar unida, fue una jornada que puso sobre la mesa los reclamos de distintos sectores y también la potencialidad que eventualmente podemos tener desde la izquierda. Bueno, pero yo hasta acá llego, quería agradecer y presentar un poco a la mesa, que busca también tener un equilibrio de alguna manera en representantes de distintos sectores. A mi izquierda tengo a Pablo Bonavena, un compañero que participa cuando hacemos la jornada del pensamiento socialista en Capital, en el Bauen, un compañero intelectual de izquierda, docente universitario de esta casa, de la UBA, luchador, alguna vez secretario general de la GD UBA. Bueno, además de Pablo, tenemos a Celina Rodríguez, compañera del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, compañeros de lucha, un espacio político-social con que estamos habitualmente en los distintos conflictos. Y bueno, y un poco desde nuestro partido del Nuevo Más, el Tano Eric Simonetti, delegado de la lista gris Carlos Fuentealba, docente y dirigente regional. Así que bueno, la idea es que cada uno de las compañeras y compañeros hable unos 25 minutos, después se abre el micrófono para intervenciones, preguntas, y por último un cierre de 5 minutos de cada uno. Así que sin más, arrancamos con Pablo. Hola, ¿se escucha así? Bueno, buenas tardes. Le agradezco muchísimo a los compañeros la invitación a poder venir a conversar y escuchar un rato. Hay una orquesta por ahí. Bueno, la cuestión de la unidad de la izquierda, unir a la izquierda para ser alternativa, la temática que nos convoca, a mí me rememora de forma casi automática una cierta cantidad de situaciones, en fin, planteos
que por supuesto me tocan muy de cerca. Uno de ellos es el desenlace electoral de lo que ocurrió recientemente en Río Negro, donde he visto que, en fin, se ha abierto una discusión nuevamente, la vía previa la hay posteriormente. Bueno, ahí, muy bien. Bueno, les decía entonces que por un lado el debate que se abrió en torno a las elecciones de Río Negro del domingo próximo pasado. Por otro lado también otro desenlace electoral que es el de Neuquén, donde nuevamente, en fin, este tema antes, durante y después, también ahí yo lo he visto, en fin, colocado, por lo menos por los ámbitos donde yo me muevo. El otro situación ahí que quiero señalar en relación a esto es la convocatoria a Luis Zamora en la ciudad de Buenos Aires. Alrededor también de eso podemos ver, en fin, alguna iniciativa, conversaciones, discusiones. Un poquito más atrás, pero también como me da la impresión, un dato muy importante, la convocatoria que lanzó el PTS en el marco del FIT, ¿no? A discutir la unificación en un partido, bueno, por lo menos de una porción importante de la izquierda. Y así, en esa búsqueda de antecedentes más o menos inmediatos, me es inevitable citar un fenómeno ahí que me tuvo involucrado, que es la llamada asamblea, se llamaba algo así, de intelectuales y artistas y docentes, algo así, del FIT. Apenas se largó el Frente de Izquierda y los trabajadores, ¿no?, en su salida por primera vez al ruedo electoral, en esa asamblea que convocó muchísima gente, el tema del partido único, del partido con tendencias, de ampliar los límites del FIT, convocar a otros sectores, en fin, toda esa temática tuvo una gran relevancia en ese ámbito, que les digo, suscitó una convocatoria llamativamente amplia, importante, y creo que también la instalación fundamentalmente de esta temática es la que le dio una corta existencia a la asamblea del FIT. Se transformó en una interpelación, a mi juicio, en una interpelación a las fuerzas que componían el FIT. Cada fuerza lo procesó de distintas maneras y me da la impresión que la desactivación de esa experiencia, yo era uno de los 3 coordinadores de ese espacio, junto a 2 compañeros y amigos, la desactivación de esa, en fin, experiencia marca, en fin, la seriedad del planteo también, ¿no? Era un planteo con mucho cuerpo en el interior. Es así que en este breve y rápido repaso que se me ocurre, que de alguna forma a mí me involucra, en fin, o como espectador o con alguna participación diferente, vemos la recurrencia de esta discusión. Y sin embargo, digamos, la recurrencia tiene una doble, en fin, como una moneda de doble cara, ¿no? Por un lado es sano, en fin, iniciar estos debates, pero por otro, y esta es la preocupación, la persistencia marca la no resolución de un problema y también, por supuesto, es una señal, y a mí me gusta decirlo sin ningún tipo de tapujo ni nada, de la debilidad del campo, ¿no? Donde, por lo menos, bueno, seguramente muchos de los de acá nos instalamos, que ese es el campo de una izquierda revolucionaria. De alguna manera podemos decir que estos hitos que yo señalo, estas circunstancias, estas situaciones, ponen en evidencia la presencia de una temática que se despliega
en el tiempo como correlato, por supuesto, de una debilidad, que si uno la extiende más atrás en el tiempo, si ustedes quieren, adquiere una mayor dimensión. Acá son todos muy jóvenes, el compañero citó la hiperinflación, en fin, yo me acuerdo hasta del Rodrigazo, así que imagínense ustedes, en fin, también iba a comprar ahí azúcar y esas cosas que no se conseguían allá por el 75, pero les quiero señalar como un simple comentario, ¿no? Dada la brevedad, en fin, y la necesidad de conversar entre todos de estas palabras, ¿no? Que les puedo asegurar que cuando se inició el periodo llamado democrático, allá con Alfonsín, que inmediatamente desencadenó esta hiperinflación, yo que conozca en nuestro campo, nadie aventuraba una situación como la que tenemos hoy, 3 décadas después. O sea, por supuesto, había un mayor optimismo sobre el peso de esos destacamentos enrolados en ese espacio. Esto es un dato muy relevante y que inclusive me falta hacer ahí un ejercicio más riguroso. Yo, en fin, un poco lo planteo como pregunta, aunque tengo efectivamente, en fin, una primera hipótesis de que antes fue más importante. Ustedes fíjense que yo creo que, por ejemplo, en todos estos años hemos retrocedido inclusive de momentos que tuvo la izquierda en este periodo democrático. Por ejemplo, observo en tal sentido lo que podríamos llamar a grosso modo la experiencia de Izquierda Unida. Algunos por ahí suponen efectivamente que electoralmente ahora aparece algún diputado más o algo así, pero por ejemplo eso habría que sopesarlo con los grados de inserción gremial de la izquierda. Y yo no recuerdo, en fin, hasta aquel momento una capacidad semejante en todos estos años, incluyo el 2001. Pero bueno, lo planteo en todo caso como cierta duda. ¿Qué quiero decir? Hace 30 años, un poco más, nadie proyectaba el presente, que ya lo señalé, de cierta debilidad o de debilidad, y además con épocas mejores. O sea que no es que tampoco estamos en una tendencia ni nada. Esa es mi posición, lo digo muy provisoriamente porque no he hecho ninguna medición más estricta, que seguramente el tema lo reclama, pero bueno, acá hay mucha gente joven que podrá desarrollarla. Entonces, sobre esto es una cuestión importante. El debate se instala sobre una percepción que hay que poner con toda claridad sobre la mesa de cierta, yo diría de debilidad, lo de cierta medio que lo apacigua, de debilidad. Entonces es una cuestión muy importante de señalar. Les quiero también decir que para mí abordar el tema tiene al menos 2 niveles, ¿no? Hay un nivel más estratégico del problema sobre la necesidad de, uno podría poner este mismo título, la unificación de la izquierda para hacer una alternativa, yo diría la construcción de una vanguardia como organización de combate. En fin, ahí podríamos ver si hay alguna similitud en la formulación, pero digo, hablando a grosso modo, ese es un nivel más estratégico que creo que merece una enorme, profunda y seria discusión. Y aún eso significa que es un tema pendiente. Y otro nivel para discutir el tema es mucho más inmediato, porque también si no se corre el riesgo que para abordar el tema en su nivel supuestamente más profundo, etcétera, tenga como correlato hoy, en fin, entrar en una situación de laboratorio y no intervenir en los procesos de lucha. En fin, como uno desde ese campo no tiene la iniciativa en la lucha política, los ritmos se los impone otro y eso también hay que asumirlo. O sea, la sociedad no va a esperar un debate de varios años para
que solucionemos ese problema. Entonces hay como un doble nivel que supone como mínimo el abordaje de este tema, ¿no? En tal sentido, entonces, quiero hacer alguna consideración. Sobre todo en el nivel estratégico, una discusión supone primero un ajuste de las nociones, de las categorías, de la teoría que se pone en juego. Quien les habla con toda su debilidad, pero, en fin, poniéndole entusiasmo, yo adhiero al marxismo. Entonces, mi, en fin, iniciativa teórica tiene que ver con ese alineamiento, ¿no? Y, por supuesto, hay que, incluso asumiendo esa delimitación, dentro de ese campo hay que hacer un importante ajuste para que cuando digamos algo con un nombre, todos conceptualmente refiramos a lo mismo. O sea, es enorme la cantidad de equívocos que hay, ¿no? Y es muy difícil los diálogos. Entonces, en un avance más en sentido estratégico, requiere afinar todo ese instrumental que por lo menos desde el marxismo se debería poner en juego, ¿no? Yo les quiero señalar en tal sentido alguna consideración de tipo general. Ustedes saben que justamente en general, fuera del marxismo y fuera de nuestro campo, que yo delimito como el revolucionario, esto es universal, ¿no? El arte de la política tiene que ver con la capacidad de componer fuerzas en función de un objetivo, lo que a la vez supone descomponer las fuerzas del otro. Eso sería como el ABC de la política, componer fuerzas propias y a su vez ese proceso es descomponer las fuerzas del otro. En general, todas las fracciones sociales, en fin, están alineados en fuerzas y la intervención política va a tratar de desarmar un mapa y conformar otro. Eso le da un especial interés, ya volviendo al campo del marxismo, esto de la política general. También lo que digo tiene implicancias en cualquier análisis político de cualquier ángulo, pero ahí me vuelvo más al marxismo. Eso genera entonces, como temática tan importante, el problema de las alianzas, las convergencias y las fusiones. Tres maneras que ha tematizado la teoría sobre este proceso de construcción de fuerzas, ¿no? En fin, las alianzas es un tema fundamental, las convergencias como situaciones más episódicas y las fusiones, que se supone la unión de aquellos que no tienen diferencias estratégicas. Entonces, esto es un importante nivel de observación para esa discusión estratégica. Pero ocurre que esto está instalado en un nivel que es el de la fuerza de masas. Y es un nivel donde, y acá también lo digo sin ningún tipo de, en fin, disimulo ni maniobra, yo creo que es un nivel que para ese polo, la izquierda revolucionaria, es muy alejado. Justamente esa debilidad que tenía yo se instala a partir de esa distancia. La izquierda está en un nivel para dirigir fuerzas en un nivel mucho más bajo, más, digamos, de la base fabril, en fin, de algún barrio, de alguna, pero muy lejos de plantear esto al nivel de las fuerzas. Es mucho más acotado las posibilidades de intervención de la izquierda. Entonces, hay una necesidad de desarrollar ese proceso de composición en esos niveles, lo cual la situación creo que lo ameritaría, lo dictaría casi con urgencia, sobre todo si uno ve cómo pasan las décadas y sigue la misma agenda, lo pongo justamente como síntoma de debilidad, pero no se logra. Dicho de otra forma y para ahorrar palabras, hay la necesidad de componer en algún frente de masa, que puede ser inclusive hasta
una empresa. O sea, uno ve la izquierda que a veces va dividida desde SUTEBA hasta ferroviarios y adentro de una empresa. Entonces, ahí hay un problema que hay que asumir. Y ese es un nivel mucho más bajo del nivel más general. O sea, me ubico en esa situación. Hay también la necesidad de que si uno efectivamente se reconoce en esa situación, siempre, sobre todo si uno se encuentra en algún nivel organizativo, sobre todo el que asume la identidad de partido, tiene que tomar conciencia que su existencia en ese nivel de intervención y de realidad no le asigna a nadie más que el estatus de lo que el propio Marx llamaría un partido efímero. Uno tiene que estar en un espacio de eso con la conciencia de que es provisorio y que su permanencia en el tiempo es un mal síntoma. Si uno está 50 años en el mismo destacamento, más o menos con el mismo, en fin, contorno, y con el mismo grado de capacidad de intervención en lo que Engels llamaría el paralelogramo de fuerzas, o sea, en el escenario de las fuerzas, está uno frente a un mal síntoma. Entonces, eso también es muy importante colocarlo en la agenda de una discusión más de tipo estratégica. Muy bien, ahora, los problemas, esa debilidad, esa falta de determinación de asumir la condición que tiene cada organización, en fin, esa incapacidad de componer fuerzas hasta en ese nivel, está señalando en la mirada estratégica un serio problema en la vanguardia. O sea, y acá voy con el diagnóstico. Hay un serio problema en la vanguardia. En fin, por supuesto que, claro, como les decía al principio, ¿no? ¿Qué es vanguardia? En fin, ¿qué es un problema? ¿Cómo se mide? Todo eso requiere alguna precisión, ¿no? Pero dicho así, rápidamente, y en ese sentido, la meta no es ser una alternativa, porque eso supone un grado de acumulación que, por supuesto, hoy es impensado. Pero, ojo, con la temporalidad en la lucha de clases. Marx decía, lo que parece que dura 20 años, de repente se resume en 2 minutos y al revés. ¿Ya me estoy llegando al tiempo? Bueno, en fin, a veces todo se acelera, a veces todo... Por eso es tan urgente, ¿no?, recomponer una fuerza de vanguardia, ¿no? Entonces, en realidad, en ese nivel más estratégico, la preocupación debe ser cómo transformarse en un factor en el escenario político, lo cual está diciendo que no se es un factor. Y eso es una cosa acuciante que no merece otra década más sin resolver. Hay que colocar, en fin, ahí en el frente para resolverlo. Pero esta es como una agenda más de tipo estratégica. En la agenda más inmediata también hay un requerimiento que de alguna forma hay que asumirlo. Y ese requerimiento tiene que ver con la lógica de la confrontación y la manera en que se da la confrontación política. Nosotros asumimos ya hace mucho tiempo el desafío que hasta ahora nadie pudo acumular, que es cómo formar fuerza revolucionaria. El problema que nadie pudo resolver, que es cómo acumular fuerza con la vigencia del sistema institucional. Es un tema de una enorme complejidad que no tiene, digamos, el espacio que se merece como tema frente al problema. Cómo se acumula en la situación donde, en fin, hay una forma de procesar la disputa que es institucional, que es a través del sistema de partidos, ¿no? Entonces, la falta de iniciativa, la falta de capacidad para ser un factor,
lo obligan a que uno dispute en un terreno, a un ritmo y en condiciones que son necesariamente desfavorables, ¿no? Y entonces, en ese nivel de intervención, y para ser un factor en esa arena, que es la arena electoral, también se necesita componer una fuerza para hacer, ¿no? En fin, alternativa electoral suena medio altisonante, pero sí también en ese nivel un factor. Y lamentablemente se viene incluso reproduciendo ese problema, la falta de capacidad también de componer allí. Yo voy a terminar con esto, pero les quiero señalar algo que siempre se soslaya. Cuando uno habla desde el marxismo, desde la izquierda revolucionaria, etcétera, de lo que ocurre en las elecciones de Río Negro, las de Neuquén y en las próximas por venir, siempre el análisis, la consideración debe ser encabezada con la siguiente frase, pero no es una frase, sino que es efectivamente dar cuenta de la situación. Cuando uno dice, che, tal vez si hubiésemos ido juntos en Río Negro o con esta otra ingeniería en tal otro lado, en fin, lo primero que hay que decir es que las elecciones en Neuquén y Río Negro arrojaron una rotunda derrota para la clase obrera, porque esa es la lógica del análisis. Entonces, a veces alguien o algunos confunden subir un punto, bajar otro, qué sé yo, alguna ingeniería con este primer diagnóstico. La gravedad de la situación, inclusive de la crisis que habló acá cuando empezó el compañero, ameritan para mí tomar con más decisión el problema. Les digo, yo apoyo la idea de unir la izquierda para la próxima contienda electoral y abono ese crecimiento. No digo más nada, pero digo, en la mirada estratégica, yo más bien estoy a favor del achicamiento de la izquierda. Pero bueno, lo dejo ahí como tema. Bueno, buenas tardes. Gracias a las cumpas, a los cumpas del Nuevo Más por haberme invitado. Y además no me invitaron a mí personalmente, invitaron a nuestra organización, que a mí me parece que eso también da cuenta de que puedo estar yo acá o que puede estar cualquier otra compañera o compañero, y por eso vamos a tratar de que el análisis sea lo más colectivo posible, digo, ¿no? Además de lo como me presentó el compañero, que yo soy de la Corriente Nacional, del Frente Popular Darío Santillán, nosotros hemos intentado en este tiempo armar como unas especies también de unidades con compañeros y compañeras de otras fuerzas que nos han permitido hacer como un intento que llamamos un movimiento que se llama Movimiento de los Pueblos, y uno de los puntos que aparece en la bajada es construyendo o por un socialismo feminista, ¿no? Por eso, desde ese lugar que me quiero presentar. Yo además milito en género, muchas de las compañeras que están acá nos conocemos de las luchas callejeras, soy feminista, soy de la campaña por el derecho al aborto, porque me parece importante que cuando uno habla se presente quién es, de dónde viene, cuál es su historia, como voy a tratar de explicar un poco cuáles son nuestras tradiciones de lucha. Por eso me parece muy, ¿cómo sería la palabra? Muy generosos, generosas, los compañeros del MAS cuando saben perfectamente que nosotros venimos de otras experiencias, de otras tradiciones de lucha, y que desde esas tradiciones de lucha hemos podido construir algunas unidades en la acción. Me parece muy importante que podamos tener diferentes miradas con respecto, por ejemplo, al compañero que me antecedió en la palabra y con respecto a la política del MAS, del nuevo MAS, que a pesar de que las leo, aunque nadie lo crea, que los leo, que los sigo y que realmente me trato de entender por dónde va la izquierda partidaria o la izquierda trotskista o la izquierda en general en este país. Me parece importante. Desde ese lugar voy a tratar, entonces voy a hacer una mezcla de algún tipo de lectura que tiene que ver con algunos documentos públicos que hemos hecho nosotras y nosotros,
con la intención de que sea colectivo, que no sean solamente opiniones, así que elucubraciones personales, digo, ¿no? Desde este lugar de la experiencia feminista quería hacer algún comentario con respecto al contexto social. Me parece fundamental, que creo que acá el compañero que presenta la charla creo que plantea un contexto social, político-social, diríamos, de mucho malestar, de mucho ataque, diríamos, a la clase trabajadora, a las mujeres, a los jóvenes, bueno, realmente al pueblo, diríamos, ¿no? Yo quería plantear 2 o 3 puntitos que dan cuenta que también me parece que en una charla hacer análisis estadístico ya como diría aburrido, ¿no? Pero algunos puntitos que tienen que ver con la situación de las mujeres y de la disidencia, fundamentalmente, para contextualizarlo, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estuvimos mirando, que las desocupadas, las mujeres desocupadas, llegan a un 22% entre las jóvenes menores de 29 años. Otra de las cosas, que el hecho de que no haya más jubilación para la ama de casa prontamente complica la vida para las mujeres mayores de 60 años y sus familias. El tema del no reconocimiento del trabajo del cuidado doméstico o invisibilizado de este gobierno está agravado por la crisis general. No es que los gobiernos anteriores se metieron con el tema del cuidado, con el tema del trabajo invisibilizado, con el tema doméstico, para nada. Ningún gobierno hasta ahora se ha metido. Pareciera que son temas que están bien invisibilizados a veces, hasta por la propia izquierda, digo, ¿no? Es decir, ¿qué hicieron los gobiernos anteriores? Hicieron parches. ¿Los parches cuáles podían ser? Ellas hacen la jubilación para personas mayores de 60 años, la asignación universal por hijes, ¿no? Que evidentemente han sido parches de tratar de resolver un problema que es bien estructural, que es bien profundo, que es otro tipo de trabajo, que es el trabajo no remunerado, que evidentemente desde las organizaciones populares tenemos que empezar a pensarlo, que es un tema central, en la historia capitalista actual, diríamos, ¿no? Otro de los puntos que queda claro es el cupo laboral trans, que sigue pendiente. No se aplican las leyes que ganaron las disidencias, por ejemplo, la ley Zacayán. Para las travestis pareciera que la única forma de vida es la prostitución. Más allá de la voluntad que tienen la comunidad LGTB como para poder hacer algo relacionado con lo organizado, la voluntad que hay de resolver esto, ¿no? Bachillerato, otro tipo de trabajo, cooperativizaciones, pero que evidentemente del sistema lo único que se plantea es esta cosa que es la prostitución. En estos contextos dificilísimos, que mencioné 2 o 3, pero que evidentemente todos y todas las que estamos acá lo conocemos, más lo sufrimos, estamos resistiendo. Estamos tratando de construir una fuerza ofensiva, a veces en forma muy fragmentada, a veces con mayor masividad, otras veces con menos, con mayor organización, pero que evidentemente hay una intención del pueblo de seguir construyendo cambios, pero realmente en serio, diríamos, ¿no? Esta resistencia colectiva, que es masiva, que es popular, se ha visto en muchos momentos. Por ejemplo, el movimiento feminista lo mostró claramente en este último año, por mencionar algunos, porque tiene una larga historia el movimiento feminista, con el tema del derecho al aborto, ¿no? El derecho al aborto seguro, gratuito, que es una reivindicación en sí mismo, que es el derecho, pero va más allá, porque en última instancia lo que ha hecho es atacado, interpelado, cuestionado a las instituciones patriarcales, fundamentalmente a la Iglesia. Eso le da todo un cambio, no es solamente que luchamos por el derecho. Nosotros, desde el Frente Popular de Santillán, desde la Corriente Nacional, estamos diciendo que unirse con la vieja política no es una alternativa, para nada. En esta situación, desde diversos sectores políticos, nos dicen, los hemos escuchado, que hay que juntarse los pañuelos verdes con los celestes, los burócratas sindicales con los luchadores populares, los gobernadores, los políticos, los corruptos, en un gran frente. Por supuesto que esa está claramente que no es la salida. La unidad de los quienes sufrimos esta política no debe ser la posibilidad solamente de construir un capitalismo humanitario. Ya nos dimos cuenta de esto. Las opciones del capitalismo serio
fueron las que abrieron las puertas a la salida de la derecha que padecemos. No solamente en nuestro país, sino en Brasil, en Paraguay, en varios países más. Nosotros creemos que hay algunas excepciones. Acá me voy a meter con el tema de Venezuela, que hay algunas excepciones, que hubo intentos de construir en forma paralela a un Estado, nación capitalista, algunos intentos de construir un mundo o no un Estado, construcciones comunales, que evidentemente por allá pasaron el intento. Habría que profundizar sobre el tema, pero el hecho de que no haya caído Venezuela, como pregunta me la hago, como pregunta nos la hacemos, ¿no tendrá que ver con esto, a pesar del ataque terrible que han tenido los imperialismos y las derechas del mundo, incluido la nuestra? Nos alejamos también de las propuestas políticas que no dudan en disciplinar la fuerza de la marea feminista bajo falsas alternativas, aliarse en las instituciones patriarcales fundamentalmente, ¿no? Y coloniales como la Iglesia, o que no cuestionan las construcciones machistas, jerárquicas y caudillistas. Es decir, evidentemente eso ya está viejo, ya no da para más, evidentemente ya está demostrado en la práctica, no podemos volver a esa historia. Imagínense que con el nombre que tenemos, como Frente Popular Darío Santillán, estamos indignados con respecto a la posibilidad de que haya algunos sectores que se dicen populares que quieran llevar la figura de Felipe Solá evidentemente, es decir, eso da cuenta, nosotros en el encuentro plurinacional que estamos planteando, esos sectores también están participando y realmente podemos pensar cómo no aprendimos nada de los derechos humanos en este país, cómo los asesinos de antes van a ser los defensores de ahora. Evidentemente eso tiene que dar cuenta de que nos tenemos que indignar como organizaciones, más allá de los que llevamos el nombre, ¿no? Y eso está bueno porque estamos acompañados. Yo me voy a meter, no con el tema electoral exactamente, porque ya medio como que algunas cosas se definieron acá y creo que el Tano va a decir algo más, sino que estamos planteando el tema de las unidades en la acción, en la construcción de los poderes populares, diríamos, ¿no? Contra la represión, el ajuste y el saqueo. Desde las organizaciones sociales, de las organizaciones populares, de los partidos de izquierda, hemos revitalizado las luchas callejeras, están revitalizadas, donde somos fuertes. Se vio claramente en las movilizaciones del 24 de marzo y acá el 23, ¿no? Se ven claramente cuando salimos a luchar por Santiago Maldonado, por Rafita, por el despedido de justicia, contra la trata de personas, como el caso de Joana Ramallo, que toca muy de cerca acá en la zona, en contra de los femicidios. Nosotros veníamos soportando femicidios en este país, porque la violencia patriarcal era muy fuerte, pero evidentemente hubo uno que nos permitió tomar una herramienta del proletariado, una herramienta histórica de las luchas que vienen de hace muchísimos años, que es el paro, y el primer paro que le hicimos al gobierno fue por el femicidio de una compañera, que luego nos permitió sentirnos más fuertes y pudimos organizar los paros internacionales feministas, todos los 8M, y ahí la vamos a seguir, ¿no? Yo charlando esto, pensaba en las construcciones que tenemos en la zona, ¿no? Tomar el localismo, ¿no? En las zonas tenemos construcciones importantísimas que tienen muchísimos años. Son muchas más que las que voy a mencionar, pero voy a mencionar a dos, que caen por su propio peso. Una es la multisectorial de los derechos humanos. La multisectorial de derechos humanos más o menos surge en 2006, ¿no? Sí. 2006, más o menos. 13 años, mucha historia es... Hay disputa nos matamos en la multisectorial, nos matamos, disputamos, a veces estamos mejor, a veces estamos peor, a veces algún grupo se va, otro viene, es decir, pero evidentemente todas las luchas populares han encontrado en esa multisectorial una posibilidad de contar su experiencia y que la multisectorial salga a bancarlo. En estos días me estaba acordando, tenemos los 4 compañeros detenidos del Este, que el otro día estuvimos en la conferencia de prensa. Yo me acuerdo, y nos acordamos, de que todos los compañeros, primer lugar que fueron a reclamar, a contar su experiencia, fue a la multisectorial. Y la multisectorial, con algunas organizaciones más, otras organizaciones menos, pero hubo un apoyo, y evidentemente ese apoyo se ha visto ahora cómo los compañeros reconocen algunas organizaciones de izquierda que lo han ido a apoyar. Otro de los temas, también otro de los puntos de la referencia que quiero poner,
es el tema de la multisectorial de mujeres, lesbianas, bisexuales, trans y travestis. ¿Qué surgió? ¿Cómo surgió esa? Es decir, también nos matamos, también tenemos diferencias, también discutimos, también tenemos disputas, y está bueno tenerlo. Esa es la izquierda que discute, que debate, y está bueno tenerlo, diríamos, ¿no? Es decir, pero en última instancia estamos unidas en la acción, estamos unidas en la calle. Yo estaba pensando, y le pregunto a una compañera que está participando en la multisectorial, che, ¿cuánto hace que estamos en esta multisectorial de mujeres lesbianas? Y la compañera me recuerda que surgimos con las coordinadoras de Sandra Ayala Gamboa, ¿no? El caso clarito de una compañera asesinada por ser pobre, por ser mujer y por ser migrante. Tiene que ver con el anticolonialismo o con el colonialismo de que estamos charlando. Desde nuestra perspectiva, la alternativa política a construir debe ser masiva, debe ser feminista, debe ser antiimperialista, debe ser anticapitalista y anticolonial. Esto que es un título, que parece una cosa grosa, que parece una consigna, requiere muchos esfuerzos, muchas más unidades, pero también muchos balances, muchas revisiones y muchas autocríticas. Cuando hablo de autocrítica, quiero hacer un paréntesis. Autocrítica es autocrítica con la posibilidad de transformar y de ver qué experiencia, no desde el lugar de la responsabilidad, cuando a veces se nos acusan en el sistema capitalista la responsabilidad de la izquierda por diferentes cosas, ¿no? Como que no hemos podido entender y por eso votamos en blanco, porque no podemos hacer esto y por eso hacemos este otro. Esa responsabilidad no nos cabe para nada. Otra cosa diferente es la autocrítica, que es diferente, ¿no? Yo pensaba, en función de esto, en revisar y revitalizar tradiciones de izquierda internacionalistas. Y que hoy eso implica también pensarnos como plurinacionales. También implica, rompiendo con los colonialismos. Voy a tomar dos citos. Lo de la genealogía y lo de la historia siempre ayuda como para pensar en el presente. Dos citos. Uno es el cordobazo, la lucha de los 60 y los 70, ¿no? El cordobazo. Que estas rebeliones, estas políticas además, nadie que estaba acá había nacido en el cordobazo, ¿no? Por supuesto, pero todos lo leímos. Algunos levantó la mano que vio. No me digan que estuvo en el cordobazo, no le puedo creer. No era chico, pero... ¿Tuviste? No. Bueno, en el cordobazo, estas rebeliones, estas huelgas de masas en contra de un régimen profundamente autoritario y hambreador, ¿no? Momentos donde se interpela el sistema, se discute y se hacen prácticas de construcciones de las coordinadoras proletarias. Un hito que habría que investigar y estudiar un poco más lo que significaron las coordinadoras proletarias. Y estas semillas, lo que yo quiero plantear, que esto no pasó solamente en nuestro país, pasó en muchos lados, el Mayo francés, lo de México, bueno, muchos lugares más que está bueno, que fue un momento de efervescencia, ¿viste? Y este ciclo de resistencia contra el capitalismo, contra las caras liberales y neoliberales, contra el patriarcado, contra el colonialismo, se profundiza en las décadas siguientes. Con las tomas de tierra, por ejemplo, del movimiento Sin Tierra, los zapatistas en México, los pueblos indígenas en la región andina, las rebeliones del 2001, el movimiento piquetero en unidad con los trabajadoras y las trabajadoras, Piquete y Casarola, la lucha es una sola en ese momento histórico, los movimientos estudiantiles de lucha, ¿no? Esto, y pensando en estas genealogías, en estas historias, son semillas que están en nuestras construcciones actuales, están y deberían reconocerse, no solamente estas, sino muchas más, en nuestras tradiciones de lucha. Y esas semillas son como, ¿vieron el rizoma? Que es una planta que anda por debajo de la tierra, es una planta que anda por debajo de la tierra. Por allá por momentos aparece, cuando pareciera que la planta está muerta, y aparece con fuerza. Ese rizoma me parece que tiene que dar cuenta de estas luchas y de estas posibilidades que tenemos como izquierda, ¿no? Ahora voy a meterme con algunas preguntas que me estoy haciendo como para el debate, ¿no? ¿Cómo pensamos desde las izquierdas el androcentrismo? ¿Cómo pensamos, cómo podemos hacer para romper con la lógica del despojo? ¿Cómo pensamos la relación centro y periferia? ¿Cómo pensamos desde un esquema que supere por insuficiente la lucha de clases, capital, trabajo? ¿Cómo pensamos? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con el campesinado? ¿Qué pasa con los precarizados y precarizadas? ¿Qué pasa con los movimientos territoriales?
¿Qué pasa con el grueso del planeta que está siendo subyugado? No simplemente en clave de acumulación originaria, sino a partir de la acumulación por despojo, que es un proceso permanente que padecen los pueblos. Creo que este proceso de autocrítica, yo planteo que también estas preguntas tienen que estar asociadas a nuestras prácticas, a nuestras luchas y a nuestras políticas. Hay que darle una vuelta, cumpas, a estas experiencias, diríamos, ¿no? Creo que hay que convidarnos, nosotros mismos nos tenemos que convidar, ¿no? Desde la izquierda a pensar alejado del dogmatismo, retomando y nutriendo otras tradiciones, otras cosmovisiones, otras genealogías, pensando las revoluciones también desde la vida cotidiana y desde que lo personal es político. Esto fundamentalmente lo estaba pensando frente al resurgimiento de los nacionalismos, con fuerza están resurgiendo. Un nacionalismo que está asociado a genocidio, está asociado a opresores, está asociado a lógicas xenófobas y a la violencia patriarcal. Hoy, más que nunca, reafirmamos que desde la izquierda, que el socialismo es una alternativa civilizatoria. No hay vuelta que darle, no tenemos otro horizonte que el socialismo. No puede haber otro horizonte, porque esto ya está demostrado que no va, ¿viste? Por eso me gusta ver las banderas del 24 de marzo cuando salimos con estas dos cosas. Son 30.000 y los detenidos y las detenidas, desaparecidos y desaparecidas, lucharon por el socialismo. Me parece que es plantar bandera por lo que se luchó en otro momento histórico. Esta amplia unidad que tenemos de incluir a las corrientes de izquierda antiimperialistas y feministas, tenemos que tomar enseñanzas de las tradiciones de lucha, como que las que mencioné, pero habrá miles más, no solamente en nuestro país, sino justamente por esta cosa internacionalista que tenemos, tiene que haber muchas más experiencias en otros lugares del mundo que tendríamos que tratar de rescatarlo. Hay que tomar las tradiciones de lucha y las propuestas históricas, retomando la forma de hacer política de la actualidad, muchas veces asociados a la llamada marea feminista, que es más que eso. Pero como no he encontrado un vocablo que reemplace esto, los que estamos acá ya sabemos a lo que me estoy refiriendo, a estas situaciones nuevas. Estas situaciones nuevas que plantean 3 o 4 puntos, muchos más, pero estos 3 o 4 puntos me parecen clave. Hay una presencia callejera masiva. Hay una construcción de campañas democráticas y federales. Hay una democracia interna. Y hay un cuestionamiento a los liderazgos individuales, con cruces que tienen que ver con género y con cruces que tienen que ver con lo anticolonial. Me parece que ese es un tema central. Este protagonismo, este protagonismo popular de la clase obrera organizada, independiente de patrones y burócratas, de los movimientos sociales, del movimiento feminista, de los pueblos originarios, de los movimientos campesinos, de los movimientos territoriales, del movimiento juvenil, del movimiento de los estudiantes en lucha, en las asambleas ambientalistas y los movimientos contra el extractivismo, estos están en nuestra sociedad. Algunos mejores, otros peores, otros sin demasiada confluencia, sin demasiada organización interna, pero están. Eso no significa que no sigamos debatiendo o fortaleciendo permanentemente y sistemáticamente en las luchas y las resistencias organizadas, siempre en unidad, imposible hacer nada solo. Nuestros desafíos son romper contra las fragmentaciones de la izquierda y construir alternativas de poder. Aunque pareciera un tema trillado, hablar de alternativa creo que tiene que ser nuestro horizonte. Esa alternativa del poder tiene algunos nombres, ya los mencioné, pero tiene que ser socialista, tiene que ser plurinacional, tiene que ser feminista y tiene que ser internacionalista. Bueno, eso hasta ahí llegué. Perdón, te tengo que dar esto. Si querías seguir hablando, es pesado. Si querés seguir, no hay problema. Bueno, buenas noches ya, compañeros. En primer lugar, gracias a Pablo y a Celina por haber aceptado
integrar este panel, abrirse al debate político sobre este tema tan debatido en los últimos días y en el último tiempo, de la necesidad de avanzar hacia un grado mayor de unidad en la izquierda. Recién Celina hablaba de un montón de puntos de apoyo, ¿no? Que podríamos decir hay experiencias comunes en la unidad, pero bueno, hay muchos déficits y un poco la idea de la charla es romper cierta inercia que hay cuando se habla de la unidad de la izquierda, cierto estado en el cual está naturalizado ya hace mucho tiempo de que hay fragmentación en la izquierda. Entonces la decisión de hacer esta charla, de ampliar el debate, tiene que ver con instalar en la opinión pública y abrir el debate más allá de los partidos sobre la necesidad de avanzar en la unidad. Entonces, este debate nosotros lo estamos haciendo no en cualquier contexto político de Argentina. Recién, como señalaban los compañeros, estamos en un contexto de crisis económica creciente, donde para nosotros lo que se está abriendo en la Argentina es una crisis general. Es una crisis como la que Argentina vivió en otros momentos de la historia, la más reciente en el 2001, pero antes en el 89, en el 75. Es decir, no estamos simplemente en una pequeña recesión o en un problema de deuda más o en algunos puntos de inflación o simplemente un poco más de ajuste. O sea, en la Argentina se está incubando nuevamente la apertura de una nueva crisis que tiene que ver con la incapacidad de la burguesía de Argentina de resolver de una manera armoniosa los problemas de acumulación de capital. Entonces, hoy debatir la necesidad de avanzar en una alternativa política unificada en los distintos ámbitos de intervención de la lucha política no es hacerlo en cualquier circunstancia. En un sentido, para nosotros tiene que ver con llegar mejor preparados a unas circunstancias donde se abran de una manera mayor ciertas compuertas que en periodos de estabilidad no permiten a la izquierda avanzar en mayor inserción en la clase trabajadora. Entonces, estar mejor preparado para las circunstancias históricas, como no se estuvo en el 2001 o en el 89, tiene que ver con el contexto de este debate, con la necesidad de dar este debate de una manera más seria. Ahora bien, para nosotros esta crisis que se abrió ahora no es simplemente una crisis económica, no es simplemente un problema del capitalismo que no funciona, sino tiene que ver también con una crisis económico-política. Es decir, para nosotros es la crisis del intento de la burguesía a través del macrismo de imprimirle a la Argentina una serie de reformas estructurales que le permitan salir creciendo económicamente de vuelta después de algunos años de estancamiento. Por eso para nosotros lo que estamos viviendo hoy de un gobierno totalmente fracasado, que chocó el barco, que produjo una recesión, que está produciendo el nivel de ajuste económico, pero que fue incapaz de hacer las tareas que le pidió la burguesía, porque este gobierno hizo un montón de ajuste económico, tarifazos, baja de salario, despidos, pero las reformas estructurales que tiene pensado la burguesía en la Argentina, el capital internacional, que consisten en una reforma laboral brutal, una reforma impositiva en contra de los trabajadores y a favor de los empresarios, la suba de la edad jubilatoria, una reforma educativa integral que discipline de acá a años y forme una nueva clase trabajadora en las escuelas. Esas reformas estructurales, el macrismo no la pudo imponer en la Argentina en estos casi 4 años de gobierno. Y no las pudo imponer porque
cuando trató, después de las elecciones de octubre del 2017, que empezó por una de las reformas que dentro del PAC de reformas el macrismo consideraba como la primera y quizá más fácil, que era la reforma jubilatoria, la que consistió en tocar un poco el monto de las jubilaciones, ahí el macrismo se encontró con la Argentina que no puede domar. Se encontró con un sector importante de la clase trabajadora, su vanguardia, 300.000, en la Plaza Congreso, junto con la izquierda independiente, con los partidos de izquierda, con los movimientos sociales de izquierda, que le marcaron la cancha de hasta dónde el gobierno podía ir. Es decir, cuando el macrismo se creyó dotado de todo el poder político para ir realmente a las reformas estructurales que requiere, según el punto de vista de la burguesía, el capitalismo argentino, se encontró con un límite. Eso para nosotros, ese 14, 18 de diciembre, esa experiencia colectiva de la vanguardia de la clase trabajadora, donde había miles de trabajadores luchando, como acá veo a muchos, jóvenes, y la izquierda, esa experiencia para nosotros es el germen de lo que puede ser en la Argentina una izquierda como alternativa política. Es decir, la izquierda en ese momento actuó como un factor conjunto en la lucha de clases. En un evento de la lucha de clases que no fue cualquier evento, porque fue un evento que lo hizo entrar en crisis al gobierno y a partir de ahí el gobierno viene en caída. Y fue esa crisis la que le hizo ver a la burguesía que el gobierno carece, o por lo menos hasta ahora careció, del poder político suficiente para que en los marcos de la democracia parlamentaria le alcance para reventar a la clase trabajadora y ponerla de rodillas para aplicar una reforma laboral y todo el resto de las reformas antiobreras. Y esa percepción de la burguesía es la que incubó la crisis económica que vimos a mitad del año pasado, la corrida cambiaria, y que hoy ya tenemos después de 6, 7, 8 meses de recesión. Es decir, es la percepción que tiene el poder económico de las dificultades en la Argentina por el nivel de la clase trabajadora, por los niveles de sindicalización, por la fuerza que tiene organizada a pesar de la burocracia sindical. Es ahí donde la burguesía, a través del macrismo, encuentra límites estructurales. Y no fue cualquier evento. No fueron los sindicatos reventados y podridos de la burocracia sindical del peronismo, del kirchnerismo, los que estuvieron en la calle ese día para ponerle un límite, para pararle la mano al macrismo. Todos vamos a recordar cómo los sindicatos, que al último momento convocaron el paro general, en el momento de la represión se las tomaron. Se las tomaron. Porque eso implicaba cuestionar la gobernabilidad. Y como dijo muy inteligentemente un editorialista de La Nación el otro día, a diferencia del 2001, hoy todos los actores políticos, el PJ, el kirchnerismo, la iglesia, el empresariado, todos tienen un solo acuerdo político en la Argentina, que es que haya paz social. Que ningún gobierno se vaya por la vía de una rebelión popular y porque la calle no decida los destinos políticos del país. Si hay algo que tiene acuerdo todo el mundo, desde Cristina hasta Macri, es eso. Pasando por Grabois, pasando por todos los que posan de izquierdistas en la tele. Todos esos tienen ese acuerdo político común. Por eso, después del 14 y 18 de diciembre, pusieron en pie el operativo de contención de la clase trabajadora, el 21F. Es un operativo de contención, de dosificación de las luchas y de desvío. Es un operativo para decirle a la clase trabajadora que no tiene que actuar, que no tiene que ser un sujeto independiente, que no tiene que ser un actor. Que es lo mismo que le dice Cristina al movimiento de mujeres cuando dice, amíguense con las de pañuelo celeste. Es lo mismo, es parte del mismo operativo político.
bajen las banderas de la lucha y voten bien en octubre. Por ejemplo, para nosotros, o sea, después del 18 de diciembre, la izquierda tenía que haberse juntado toda y conformado un espacio común de intervención en la lucha de clases, como contrapeso a lo que sería después el operativo de gobernabilidad. No era cualquier momento. ¿Podría haber sido una oportunidad? Bueno, eso no sucedió. Entonces, uno va anotando momentos donde las cosas pasan y requieren desafíos, ¿no? Nosotros en su momento lo planteamos. Bueno, ese día intervenimos todos juntos, pero eso fue prácticamente, nos empujó de alguna manera la vanguardia y una posición política de coincidencia, pero no hubo una intervención planificada, podríamos decir, ¿no? Digo como saldo. Por ejemplo, el otro día, el 4 de abril, una jornada de lucha donde la CGT tenía un programa pro-patronal. Llevaba a los trabajadores atrás de las pymes explotadoras, ¿no? Pero desde la izquierda intervenimos en la jornada, como parecía como una jornada contra el ajuste, intervenimos de una manera independiente, por fuera de la movilización de la burocracia. Pero intervenimos dividida. Bueno, el PTS no intervino ni siquiera, o sea, un partido político que no hace política. Pero el resto intervenimos, pero de manera dividida. Digo, para ver las oportunidades que tenemos y que hay momentos donde la realidad te plantea tareas que requieren la unidad. Y no estamos todavía hablando de la unidad electoral, en este caso la unidad para la lucha de clases. Entonces, como decía hoy Pablo, o sea, nosotros podemos partir de la unidad como tarea estratégica, es decir, la construcción de un partido revolucionario de vanguardia, que es una tarea estratégica que tiene que ver con cómo resolver finalmente las tareas de la clase obrera, las tareas de la revolución, pero también cómo vamos forjando, a partir de la lucha de clases cotidiana, de la intervención en los diferentes frentes, esa tarea estratégica, que no son dos cosas que están desligadas. Pero hay como una cierta naturalización de desligarla, como que no es una cuestión para nada fácil, pero hoy la izquierda realmente, cuando uno ve lo de Río Negro, se pregunta, bueno, le podríamos haber ganado al partido de gobierno si la izquierda iba toda unificada. Está bien, hubiera sido un dato político interesante, ¿no? Hubiera sido un dato político interesante. Pero en realidad, digo, era una provincia, no estamos hablando del país, pero no era cualquier cosa haber logrado eso. Entonces, para nosotros hoy, la izquierda tiene una oportunidad histórica, pero no solamente porque estamos en presencia de un proceso de crisis que se va a expandir y se va a generalizar, sino porque nosotros vemos en Argentina, pero lo vemos también a nivel mundial, que hay una nueva generación, que está abierta nuevamente a las ideas del socialismo. Que hay un cuestionamiento al capitalismo, un cuestionamiento a la desigualdad, un cuestionamiento al patriarcado, al desastre ecológico, es decir, a la barbarie del capitalismo, que por ejemplo en países como bueno, en Estados Unidos, en el Reino Unido, hay una camada de juventud masiva que simpatiza con las ideas socialistas. Lo hace a través de figuras como Jeremy Corbyn, Bernie Sanders, que son figuras reformistas de partidos del sistema, pero que refleja, y esto es lo más interesante, que refleja una búsqueda de ideas que planteen un horizonte social, otra sociedad, completamente antagónica a la sociedad capitalista. En Estados Unidos, en Reino Unido, las encuestas de la juventud le preguntan, ¿qué le parece mejor, el socialismo o el capitalismo? Y gana el socialismo. Claro,
esa juventud no es socialista revolucionaria, no es marxista. Pero estamos hablando de que en los principales centros imperialistas del mundo hay un cuestionamiento creciente de la sociedad capitalista y una búsqueda de una nueva forma de sociedad. Eso hace 10 años no estaba. Hace 20 años tampoco estaba. O sea, venimos de una época donde había caído el muro de Berlín, pero hoy ya no estamos en ese momento histórico. Para nosotros la clase obrera hoy no está derrotada. Para nosotros la clase obrera hoy está haciendo una nueva experiencia histórica de recomposición de sus fuerzas, no en Argentina, en el mundo. En China, en la India, en Europa, en América Latina. Hay una nueva clase obrera joven que no tuvo la experiencia de las derrotas de la década del 90, de la década del 80, de la década del 70. Y esa clase obrera, esa juventud, el movimiento de mujeres, está metabolizando la idea de poner en pie otra cosa distinta al capitalismo. Entonces, para nosotros, cuando hablamos de que la izquierda salga del rutinarismo de presentarse a elecciones nada más, que nosotros lo hacemos y hoy las elecciones rigen gran parte de la vida política de las masas y por eso intervenimos en las elecciones y probablemente lo hagamos muy cerca de la revolución también, porque lo exagero, pero mañana cae Macri y al otro día hay elecciones o hay asamblea constituyente, pero votar, vamos a seguir votando durante todo un periodo. Pero cuando hablamos de unificar a la izquierda y salir de la inercia de estar dividido, tiene que ver con empezar a sacarse esta cosa de siempre vamos a estar en una posición de marginalidad. Porque para nosotros el tiempo histórico está cambiando y lo que se está gestando es la posibilidad de que la izquierda deje de ser un actor minoritario y se transforme en una alternativa política, en un actor político de peso. No solamente entre la juventud universitaria, sino entre la clase obrera. Entonces, para nosotros esa izquierda que tiene que avanzar en la unidad, por ejemplo, ahora electoral, entre los partidos que componen el Frente de Izquierda, entre los movimientos sociales independientes y luchadores, entre autodeterminación y libertad, tiene que también plantear con claridad ¿qué perfil queremos construir de la izquierda? Porque nosotros hoy le estamos diciendo a la clase trabajadora, al movimiento popular, que la crisis que se está abriendo, en la medida en que gobierne Cristina, Lavagna, Macri o el que sea de estos políticos patronales, la vamos a pagar los trabajadores. Y nosotros queremos poner en pie una salida anticapitalista a la crisis. ¿Qué significa una salida anticapitalista? Una salida que plantee la necesidad de que gobierne la clase trabajadora, de que gobiernen los explotados y oprimidos. Entonces, ¿qué queremos decirle hoy a los trabajadores? ¿Que tenemos que meter un diputado más? ¿Que queremos solamente aumento de salarios? ¿O le queremos decir de que hay que poner en pie una salida anticapitalista? Que arranca por cosas que son concretas. No son cosas del socialismo nada más, de otra sociedad. Que una salida anticapitalista arranca, por ejemplo, con la ruptura con el Fondo Monetario Internacional. Con que se vaya a Lagarde de la intervención del Ministerio de Economía y que se deje de pagar la deuda externa. Porque, por ejemplo, Kicillof, ¿qué dice? Vamos a renegociar la deuda. Es decir, vamos a aflojarle la soga que hoy los trabajadores tienen en el cuello. Se la vamos a aflojar nada más. Cristina, ¿qué le dice a las mujeres? Bueno, lo del aborto no es tan importante. Quédense tranquilas, hay que ver, ¿no? Vamos con el Papa. Es decir, los sectores más reaccionarios está clarísimo. Gobierna Macri, nos está reventando, ¿no? Y ya no se aguanta más. Pero del otro sector,
nos quieren vender un capitalismo, como decía Celina, que pretendidamente humanitario, que en realidad es la miseria planificada. Nos quieren llevar a Grecia, ¿no? Que gobierna un supuesto partido de izquierda no sé hace cuántos años y reventó al país y a la clase trabajadora. Entonces, o sea, ¿qué vamos a discutir? ¿Lo posible de vuelta? Para nosotros es eso, o sea, hay que romper con esta idea de que solamente lo posible, bueno, es lo que hay, no sé qué, será para otra época, una nueva sociedad, ¿no? Obviamente no vamos a hacer la revolución mañana, pero para que mañana hagamos la revolución, hoy necesitamos una izquierda que se plante claramente con las banderas del anticapitalismo, del socialismo, del feminismo, que levante el programa que surge de la lucha de clases, que recoja las banderas de las luchas, pero que avance realmente de una manera seria, en poner en pie instancias unitarias en el terreno sindical, en el terreno de la lucha de clases, en el terreno electoral, en los distintos terrenos del movimiento de mujeres. Bueno, acá relataron experiencias que son unitarias de intervención. Pero que cambie la lógica política de la construcción, porque a veces algunos partidos de izquierda se construyen a expensas del movimiento de lucha. Para nosotros es exactamente lo contrario. El partido revolucionario, la izquierda revolucionaria, se tiene que construir como un factor que facilite la construcción del movimiento de lucha, no a expensas. No a expensas. Y toda la discusión electoral va en el mismo sentido. A ver quién puede meter algún diputado más y menos. Cuando en realidad, y esto es clásico para los marxistas, la contienda electoral es un terreno donde los revolucionarios impulsamos el desarrollo de la conciencia política de los trabajadores. Ese es nuestro objetivo. Y en ese marco, fortalecer la construcción de una alternativa política de clase. Entonces, si volvemos a tener con claridad cuáles son las tareas de la izquierda, por ejemplo, en el terreno electoral, vamos a empezar a vamos a poder avanzar de una manera más clara en la necesidad de la unidad. Entonces, para nosotros, o sea, tiene que ver con un poco lo que decía Pablo, o sea, hay que avanzar en la discusión de la unidad estratégica, pero también hay que avanzar hoy dejando de lado ciertas mezquindades y cierta pretensión de querer creerse ya el centro del mundo, en una discusión seria, ya hoy, empezando a debatir y empezando a reunirnos cada una de las fuerzas políticas de la izquierda, porque estamos a tiempo de, en la contienda nacional, poner en pie una alternativa anticapitalista a la crisis, ¿no? Así que para nosotros, bueno, un poco era ese el debate, ¿no? Sacar esta discusión de los marcos, podríamos decir, solo de las organizaciones políticas e impulsar este tipo de iniciativas para que sea el conjunto de lo que todos los días nos plantean, che, ¿por qué no se une la izquierda? Los que empiecen a debatirlo de una manera más amplia, ¿no? Así que yo hasta ahí, la idea ahora es poder intervenir todos los que quieran y después con los compañeros vamos a hacer un cierre de la charla. Así que bueno, muchas gracias. En general, la izquierda no ha hecho un balance hasta el final de las experiencias revolucionarias del siglo XX, de forma global. Es decir, no ha ido para nosotros al hueso del debate de por qué la revolución no llegó a buen puerto. Y después de la Revolución Rusa, después de la burocratización, después de la contrarrevolución estalinista, emergieron determinados gobiernos
de revoluciones, como en Cuba, como en China, revoluciones que no hizo la clase trabajadora y que dieron a luz estados que no llevaron al socialismo y que en ningún momento, en ausencia de la clase trabajadora, podían haber llevado al socialismo. Ese debate, en la mayoría de la izquierda, no está saldado. Y para nosotros es la base teórica, es la médula de todos los debates que hay que avanzar y profundizar, porque para nosotros en esa falta de debate, en esa falta de balance, están todas las derivas oportunistas, electoralistas, sustituistas, todas las exageraciones en los análisis, todas las unilateralidades en los análisis conservadores de la realidad y también delirantes de la realidad. Es decir, para nosotros hace falta un balance marxista, revolucionario del siglo XX. Y me parece que hay mucha inercia en la izquierda, mucha inercia de haber entrado al siglo XXI, ha entrado en una nueva época histórica, sin haber revisado determinadas concepciones que no son del marxismo revolucionario, como creer que se puede hacer el socialismo sin la clase obrera, sustituyéndolo con cualquier cosa. Y lo digo de la mayoría de las organizaciones del trotskismo esto. Entonces me parece que si queremos realmente avanzar, como decía Pablo, tomo la pelota que dejó picando, terminó diciendo hay que achicar a la izquierda para realmente. Bueno, evidentemente, para nosotros la izquierda es la izquierda que plantea que a la cabeza de la revolución tiene que estar la clase obrera junto con todos los sectores explotados y oprimidos, los que haya en cada país. No somos obreristas y exclusivistas. Pero eso para nosotros es la piedra angular de la concepción marxista que hoy es más vigente que nunca en la historia del capitalismo. Porque hoy la clase obrera es el sujeto explotado universal que recorre el planeta como en ninguna otra época histórica. Y ni hablar, y para eso hay que mirar el planeta entero, de China a la Argentina. Entonces, sin ese debate, esa falta de debate es la principal traba política de concepción que desapareció el sonido. Ahí está, volvió. Ahí es la principal traba global, digo, para pensar un poco en la cuestión estratégica. Eso por un lado, y ya para ir cerrando, que supongo que debe ser bastante tarde, ¿sí? No, mi compañero preguntó la cuestión de acá del local. Me parece que, volviendo a la idea, para nosotros el socialismo no se puede hacer en un solo país, menos se puede hacer en una ciudad de La Plata, en una ciudad sola. En todo caso, uno hace una campaña hoy, en una situación y en una época que todavía no es revolucionaria, para preparar a la clase obrera en el plano electoral para que desarrolle una conciencia política revolucionaria. Y en ese marco, avanzar en una construcción más estratégica. Así que bueno, yo cerraría por ahí. Si algún compañero acá quiere agregar algo más, dale. Yo en este tema, que por supuesto acuerdo con lo último que planteaste con mucha claridad, el asunto de las revisiones, los balances, las críticas, son fundamentales para el avance de la izquierda, diríamos. Vayamos a donde vayamos de las tradiciones que vengamos. Eso me parece que es básico y que nadie lo puede negar, diríamos. Si lo negamos, seríamos muy obtusos y nos quedaríamos como siempre instalados en los mismos lugares, diríamos, ¿no? Es imposible, porque las realidades son dialécticas, porque se avanza, se retrocede, me parece. Es decir, y yo creo que en ese balance, creo que hay temas principales que también tenemos que meternos a balancear, o por lo menos a meternos a charlar. Todo el tema de la institucionalidad. Yo pienso que es un tema que a veces la izquierda no nos metemos, pero el tema de la institucionalidad. ¿Qué son los estados? Los sindicatos.
había una frase en el Mayo francés que decía: compañeros, estás luchando en un sindicato que es del siglo XIX. Es decir, quedó ahí pegado. Yo pregunto, nosotros, nosotras, nosotres, en el siglo XXI, ¿no estamos luchando, peleando, queriendo ganar sindicatos que son del siglo XX con estructura? Pero para la pregunta, yo no tengo toda la respuesta y creo que la lucha sindical es importantísima, la lucha antiburocrática, las construcciones de abajo. Ahora, la estructura sindical, la estructura del Estado, me parece que eso le tenemos que dar una vuelta, porque si no es como, es decir, nos damos vueltas sobre nosotros mismos, diríamos, ¿no? Y otra cosa que intenté plantear es también pensar el tema del sujeto político. Creo que es otro debate que nos debemos. El sujeto, antes solamente el sujeto era hombre, blanco, rubio, propietario. Ese era el sujeto político, laburante a veces. Pero que evidentemente el movimiento feminista, no en la última etapa, sino en largas etapas, ha dado una vuelta sobre el sujeto. Son las mujeres, pero también ahora son las disidencias feminizadas, diríamos, ¿no? También pensarlo desde ese lugar, porque nos interpelan, nos cachetean permanentemente. Entonces, eso también nos tenemos que meter a debatir. Creo que son temas centrales. Por supuesto que hoy en la charla no lo vamos a resolver, pero en próximas charlas, en próximas actividades, nos tenemos que poner a pensar sobre esas cosas. Nada más. Hola. Bueno, para cerrar, que hoy juega San Lorenzo, que creo que no hay nada más importante. Pero soy de San Lorenzo, y bueno. Tengo cierta cosa estúpida por la rebeldía. Tema apasionante que trae acá la compañera. Yo lo toqué al pasar, las dificultades de la acumulación de la política universitaria frente al diseño institucional. Traigan a alguien que lo haya resuelto en algún país, en algún lugar, y empezamos a estudiar ese fenómeno. O sea, el nivel de la estatalidad sindical es una cosa muy importante y ha sido una estrategia política. Pasamos de la época de Marx, que los sindicatos eran necesariamente subversivos, al fomento estatal del movimiento sindical. Y también la Iglesia Católica, con la famosa encíclica Rerum Novarum, en fin, allá por 1890, si no mal recuerdo. Ese es un tema apasionante, cómo acumulamos frente al diseño institucional que nos impone determinados institutos, la institucionalidad, que, en fin, el más curioso, siempre digo yo, creo que de la historia de la humanidad, es la conciliación obligatoria, porque es curiosísimo. En fin, pero en la última interpelación que hizo llorar a la niña, quiero hacer un breve comentario, ¿no? Porque eso también es muy importante, ver el diagnóstico y las tareas. Si hay congruencia. Si yo estoy anunciando que esto se va a la mierda, lo primero que digo, apaguen la cámara, no me saquen una selfie, porque vamos a andar en situaciones de guerra en el corto plazo. Y supongo que acá todos estamos ya, en fin, pensando en una confrontación en otro nivel en la lucha de clases, por lo menos para un marxista. En fin, que ve un pacifista y se pone colorado, así se descompone. ¿Se entiende? Eso también hay que ver, el tema del diagnóstico, etc. El compañero es interesante realmente y me moviliza su comentario, ¿no? Yo estos debates lo tenía cuando en vez de nombrar un país, se nombraban 74, 68, como en el 68, ¿se entiende? O sea, uno no decía, che, mirá lo que pasa en Brasil y en Argelia, o no, 74 países. O sea, la lista, y encima medio mundo rojo. En fin, ¿se entiende? O sea, también eso es muy importante, ver la congruencia en el análisis entre diagnóstico y tareas. Si alguien apuesta
a un desenvolvimiento acelerado de la lucha de clases, te digo, no vayas a la televisión, tengo varios amigos. Lo primero que digo, mira, no pierdas el tiempo en intratable, hay que hacer otras tareas. ¿Se entiende? Y menos hablar de la unidad electoral, por favor. En Neuquén, ¿a quién le va a importar? ¿Se entiende? Entonces también eso es un dato muy relevante a ver en la congruencia. También las etapas imponen tareas. En el marxismo se dice que cada etapa de la lucha de clases en el proceso de constitución de la clase obrera en cuanto tal o para sí, tiene su propia legalidad. Si nos ubicamos en las etapas más altas, la legalidad no es la de la lucha sindical, es otra legalidad, porque además es un nivel del desarrollo donde la burguesía actúa en condiciones de guerra. Y vamos a dejarnos de selfie, de filmar y poner en YouTube las charlas, porque los temas van a ser distintos. Entonces también eso es un dato muy relevante para, digo, yo por favor soy de San Lorenzo, no me puede dar nadie crédito en nada. Vamos último, lo que quieran. Pero no está mal ir armando un poco la agenda de lo que se debería hacer, acá se hizo, en fin, cómo falsear argumentos, pensarlo, ver las respuestas, eso me parece un lindo ejercicio y les agradezco la invitación por haber podido participar del mismo.